bonita tarde. Vamos a empezar con la plática del día de hoy. Hoy voy a hablar de los disruptores hormonales. Ahora voy a explicar de qué se tratan este tipo de sustancias químicas que entran al cuerpo, cómo funcionan dentro de nosotros y por qué es tan peligroso tener contacto con los disruptores hormonales. Pero antes de que les cuente cuáles son y cómo funcionan dentro de nosotros, quiero platicar un poco del sistema hormonal que está regulado por el sistema endocrino, porque si comienzo por ahí va a ser un poquito más fácil que cuando ustedes tomen la decisión de alejarse de los disruptores hormonales, sepan cuál es el daño preciso que hace a nuestro sistema endocrino. Y la mejor manera de cuidarlo es conociendo y valorando lo que el sistema hormonal, el sistema endocrino hace dentro de nosotros, y de esta manera valorar, hacer conciencia de lo importante que regula este sistema dentro de nosotros, todos los procesos en los que interviene, y a partir de entonces tomar mejores decisiones y después, obviamente, identificar cuáles son los disruptores hormonales que desequilibran totalmente a nuestro sistema endocrino. Primero voy a empezar, como dije hace unos minutos, hablando sobre el sistema endocrino, qué es, cómo se compone, cuáles son sus funciones y por qué los disruptores hormonales actúan de manera negativa dentro de este sistema en particular. Es un conjunto de glándulas y órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente a la sangre de manera que llegan a los tejidos y órganos de todo el cuerpo. Esa es la principal característica, o es la manera en la que el sistema endocrino se compone de glándulas y de órganos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del sistema el engranaje que compone está compuesto tanto de órganos como de glándulas. Las glándulas liberan sustancias dentro de nosotros y los órganos que tienen que ver con este sistema los vamos a ver a continuación. Así que es un sistema de señales. La verdad es que guarda similitud con nuestro sistema nervioso, que también funciona a través de impulsos eléctricos. Aquí también se funciona a través de señales o impulsos a distancia y exclusivamente por medio de sustancias que se liberan en la sangre y que al final son señales químicas. Entonces, guarda similitud con el sistema nervioso porque emite señales, nada más que la diferencia es que aquí son a nivel sustancia, mientras que en nuestro sistema nervioso son impulsos eléctricos. Las señales que mandan el sistema nervioso y el sistema endocrino son similares, sin embargo, una, que es el sistema endocrino del que hablamos hoy, está básicamente compuesto de sustancias. Está formado por glándulas, que su principal función es fabricar estas hormonas. Y las hormonas, una manera muy sencilla de entenderlas es que son mensajeras químicas. Lo voy a poner ahora ya en su pantalla para que lo lean, pero en realidad llevan instrucciones. Es un conjunto de instrucciones que van de unas células a otra con la intención de que se cumpla el proceso. Puede ser que lleven una instrucción a través de una sustancia química, la hormona está compuesta de sustancias químicas, y llevan la instrucción de dormir, de estar de buen humor. Ahorita vamos a ver las funciones de las hormonas, pero así de importantes son. Si tengo hambre o no tengo, si estoy saciada o quiero más, si necesito ir al baño, si necesito dormir, si mi sueño fue reparador y completo, todo es a través de sustancias que las hormonas liberaron en cada célula para que los procesos se llevaran a cabo. Las hormonas que el sistema endocrino libera controlan muchas funciones. Yo diría que controlan todas las funciones dentro de nuestro organismo, como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, por ejemplo, y la reproducción. Influye, esto quiere decir interviene, tiene que ver en absolutamente todas las células del cuerpo, en los otros órganos que componen otros sistemas dentro de nuestro cuerpo y en nuestras funciones. Se conforma por el hipotálamo, por la glándula pineal, por la hipófisis, la glándula tiroidea está tan importante que si nosotros pensáramos en quién manda o quién comanda casi todo en el sistema endocrino sería la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas que están junto a la glándula tiroides, el timo, las famosas glándulas suprarrenales de las que muchas pláticas les he hablado, donde se segregan las hormonas para estar alerta y la famosa hormona del estrés que es el cortisol,
y el páncreas. ¿Cuál es la relevancia del sistema endocrino? Pues yo creo que ya se la imaginarán, porque si está presente en absolutamente todas nuestras funciones, entonces la actividad del sistema endocrino afecta a todas y cada una de las células del organismo. Se encarga de mantener el equilibrio, esto es muy importante, mantiene el equilibrio químico y controla el funcionamiento de los diferentes órganos, de tal manera que participa en la regulación de nuestro desarrollo, es decir, regula cuando entramos en distintas etapas de nuestro desarrollo, cuando dejamos de ser bebés para ser niños, de ser niños para ser jóvenes, convertirnos en adultos, tener una edad reproductiva, que termine nuestra edad reproductiva, todo el crecimiento corporal, desde cuánta talla aumentamos hasta nuestra masa muscular, la metabolización de los nutrientes, es decir, que interviene cada una de las hormonas metabólicas en que nosotros podamos fijar nutrientes dentro del cuerpo, la función sexual y la función reproductiva, cómo nos sentimos, si nos sentimos bien, con energía, con desánimo, con buen humor, el sueño, regula todo este ciclo del sueño, la actividad cerebral, y todo lo realiza mediante la producción de hormonas por parte de una serie de glándulas que se ubican, estas glándulas que les mencionaba, en diferentes partes del organismo y que cumplen distintas funciones. Todas las glándulas que les dije estaban acompañadas o también dije que tenían órganos, porque por ejemplo el páncreas está dentro de nuestro sistema endocrino. Así que cumplen funciones de control y estimulación en el funcionamiento de órganos y tejidos. Casi todos los procesos que pasan dentro de nuestro cuerpo están regidos por hormonas. ¿Cuáles son las funciones? Las básicas son 3, de las que voy a hablar. Homeostasis, yo creo que han escuchado este término que nos habla de cómo el cuerpo siempre tiende a buscar el equilibrio, lo mejor para nosotros. Estimula o inhibe los procesos químicos que se desarrollan en las células, siempre manteniendo el equilibrio de todo nuestro organismo. Estimula la maduración de los óvulos, por eso es que mucho tiene que ver que nuestra glándula tiroides esté trabajando bien para que podamos tener una fertilidad desarrollándose de manera correcta y nuestros órganos reproductivos también. Así que interviene en la maduración de los óvulos, de los espermatozoides, ambos esenciales para la reproducción humana. Y en el caso de la mujer, esto es muy importante, participa activamente para preparar el útero, para iniciar gestación, mantener, es decir, que el embarazo llegue a término, para inducir el parto y para posibilitar la lactancia materna. Así que por eso es que a veces decimos que nosotras somos mucho más hormonales que los hombres. Es decir, que nosotras requerimos de procesos en las que haya más intervención de nuestro sistema endocrino, porque las mujeres somos capaces de dar vida y en este proceso intervienen muchísimas hormonas. Casi por cada trimestre de embarazo hay un grupo de hormonas distintas trabajando. Entonces, tiene una gran importancia. Llevamos aquí 2 de las funciones más relevantes, que es mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, y esta segunda, que tiene que ver con nuestra reproducción y fertilidad. Y la tercera, controla e induce el desarrollo del ser humano desde el mismo momento de la concepción, así como el crecimiento y desarrollo del organismo, hasta alcanzar la pubertad y la madurez física, lo que decía hace unos momentos. Intervienen en cada una de nuestras etapas de desarrollo. Las glándulas endocrinas, aunque las pueden ver ahí en su pantalla, aunque el sistema endocrino está en cierto modo controlado y regulado por el sistema nervioso es como rector de todo esto. Las glándulas endocrinas desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento del organismo, y esto ya se lo pueden imaginar. Producen más de 20 diferentes tipos de hormonas que son secretadas a la sangre, es decir, son liberadas en nuestro torrente sanguíneo a la espera de que las proteínas están diseñadas para captar de forma específica cada una de ellas. Una proteína, si nosotros pudiéramos hacer una analogía, una proteína sería como una cadena, y cada eslabón de esa proteína sería un aminoácido. Estas pequeñas partículas o estas moléculas pequeñas que componen una proteína son las encargadas de leer esas instrucciones. Por eso el macronutriente de la proteína es un macronutriente de construcción de tejidos y de construcción de funciones también. Construyen y participa directamente con la lectura de esos mensajes que traen las hormonas para desarrollar procesos. Entonces, se encargan de transportarlas a las células de los tejidos y órganos a los que deben llegar. Voy a poner un ejemplo.
Las proteínas que yo contenga dentro de mi cuerpo, que provienen de macronutrientes, estas proteínas van a estar a la espera de que la hormona venga con una instrucción escrita para llevar a cabo un proceso, sea el que me convierta en mamá, o que si estoy embarazada mi embarazo llegue a término, o que si soy una niña a punto de presentar los primeros cambios para convertirme en una puberta o en una joven. Estas proteínas están a la espera de captar la información y lo que hace es transportarlas hasta las células y depositar en cada célula la instrucción para que se complete el proceso. Una vez allí, transmiten las órdenes precisas para regular la actividad celular. Así que proteína, la unidad mínima de la proteína, que es un aminoácido, está en espera participando directamente, siendo el transporte que lleva a esa hormona que fue liberada por el sistema endocrino hasta dejarla en la célula y se lleve a cabo el proceso que hay que completar o el proceso que el sistema nervioso solicitó. Estas glándulas se ubican en la cabeza, el cuello y el tronco, y cada una de ellas cumple con funciones concretas. El hipotálamo, por ejemplo, se ubica en la parte central inferior del cerebro y constituye la unión entre mi sistema nervioso y el endocrino. Así se dan cuenta, la importancia que tiene el hipotálamo es fundamental dentro del completo transporte de hormonas. Hace todo lo que puede para que sea ese puente entre mi sistema nervioso que está solicitando algo y el sistema endocrino. Si nosotros lo explicáramos a un niño de manera muy sencilla, el hipotálamo es el mensajero número 1, que está ahí esperando la orden del sistema nervioso, y una manera muy, muy sencilla de entenderlo es cuando yo tengo hambre. Se manda el impulso a mi sistema nervioso, o el sistema nervioso detecta una baja de energía ocasionada por falta de alimentación e inmediatamente avisa al hipotálamo. El hipotálamo contiene esta información que solicita el sistema nervioso central y la transporta hasta el sistema endocrino, quien decidirá a través de qué hormona completar el proceso. Y lo va a decidir a través de la famosa hormona grelina, que es la encargada de avisarme cuando tengo apetito. Entonces, así de maravilloso funciona el cuerpo humano. En esta serie de mensajes llegan hasta la grelina, la avisa que necesito de manera imperiosa consumir algo de alimento. Ahí se llevó a cabo todo un proceso de síntesis de proteína, porque el hipotálamo también trabajó con aminoácidos y mandó su señal al sistema endocrino, y el sistema endocrino lo que decide, porque se está solicitando a través del sistema nervioso central que nos avise que se despierte el apetito porque es hora de comer, entonces lo manda seleccionando a su mensajera, y su mensajera será la grelina, esta hormona que comenzará a liberar sustancias para que se pueda sentir el apetito. Y esta secreción de sustancias son captadas nuevamente por aminoácidos para ser llevados hasta nuestras células. Desde ahí se controla el funcionamiento de la hipófisis, que es otra glándula, estimulando o inhibiendo la producción de hormonas por parte de esta glándula. Así que desde el hipotálamo se controla la otra, que inmediatamente selecciona, es como si fuera un seleccionador la hipófisis, esta glándula, para decidir qué hormona ejecutará, más bien qué hormona llevará el conjunto de instrucciones. La hipófisis se sitúa en la base del cerebro, inmediatamente por debajo del hipotálamo, están muy pegados, pero uno coordina a la otra, y es probablemente la glándula más importante porque esta va a inhibir o va a favorecer el que se seleccione rápidamente la hormona mensajera, ya que las hormonas que produce sirven, entre otras cosas, para regular la función de las demás glándulas endocrinas. Si falla cualquiera de estos dos, simplemente no habría ningún equilibrio hormonal. Hipotálamo e hipófisis son sumamente importantes. Está constituida por dos lóbulos, anterior y posterior, que se reparten el control y regulación del resto de las glándulas. Se produce la hormona del crecimiento, la prolactina, la tirtropina, corticoprina, oxitocina, tan importante, las endorfinas, hormona antidiurética,
las hormonas que estimulan la producción de hormonas sexuales. Básicamente hay un 80% de mi equilibrio como organismo en su totalidad que está regido por la hipófisis. La glándula pineal se encuentra en el centro del cerebro y produce melatonina, la hormona que regula el sueño. Voy con la glándula tiroidea, que está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello y secreta las denominadas hormonas tiroideas, tiroxina y tiroiditoronina, que se encargan de transformar los alimentos en energía. Están implicadas en el crecimiento de huesos mediante la producción de calcitonina y el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Es una glándula maestra, la tiroides. No pierdan de vista que todo es un sistema. Y aunque podría decirse que todo inicia en el hipotálamo, porque sí es cierto, ahí inicia lo que el sistema nervioso solicita, si una glándula falla, todo se va a descomponer en un efecto cascada. El sistema endocrino está sumamente ligado. Entonces, comienza a fallar una y en un efecto dominó van a empezar a fallar las otras. Las glándulas paratiroideas son 4 y se encuentran junto a la glándula tiroidea y liberan hormonas paratiroideas que participan activamente en la metabolización del calcio. Esto es muy importante, por eso es que se liga un déficit de calcio siempre a un mal funcionamiento de la glándula tiroides. Voy con las famosas suprarrenales, de mis favoritas en todas las pláticas. Casi siempre adrenalina y cortisol tienen que ver en todo lo que he comentado a lo largo de este año. Y hay una de estas glándulas encima de cada riñón. Producen corticosteroides que regulan el equilibrio entre sales minerales y agua, nuestro sistema el metabolismo, el sistema inmunitario, el desarrollo y la función sexuales. También produce adrenalina, epinefrina, que regula la respuesta al estrés, induciendo un aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Y ahí también está el famoso cortisol, que tiene que ver con la insulina, absolutamente con todo. Las gónadas son las encargadas de producir las hormonas sexuales. En los hombres están en los testículos, que producen los andrógenos y específicamente la testosterona, y en las mujeres los ovarios, que secretan estrógenos y progesterona. Son nuestras glándulas del sistema endocrino relacionadas con nuestra sexualidad y nuestra fertilidad. Cuando hablamos de trastornos endocrinos, casi siempre podemos tomar en cuenta este padecimiento que es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Yo creo que estos padecimientos los han escuchado, la enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, acromegalia. Todas estas tienen que ver con alguna glándula en específico de las que mencioné y hacen un desequilibrio hormonal que está directamente relacionado con el funcionamiento de esa glándula. Por ejemplo, el hipotiroidismo tiene que ver absolutamente con la tiroides. Trastornos de la pubertad y la función reproductiva, ahí también estamos hablando de un trastorno endocrino. Y explico todo esto porque para mí es muy importante que valoremos la importancia de nuestro sistema endocrino, porque solo conociendo sus funciones, todo lo que hace por mí, en todo lo que interviene, tanto si tengo apetito como si ya debo parar de comer, si duermo bien, si duermo mal, vaya, hasta si disfruto de las experiencias que rodean mi vida, porque estoy contenta o estoy triste, todo tiene que ver con mi sistema endocrino y su recepción de mensajes que le envía el sistema nervioso central. Para mí es muy importante entenderlo y por eso lo incluyo en esta plática. Por eso es la primera parte de la plática de los disruptores hormonales. Porque para mí sería muy fácil sentarme y describir o utilizar el concepto que describe lo que es un disruptor hormonal y enlistarte cuáles son. Pero si no encontramos la relación que tiene que ver y por qué de repente podemos sentirnos mal cuando el cuerpo está intoxicado de disruptores hormonales, pues entonces no valoraríamos nuestro sistema endocrino y tal vez sería información que te puede llegar, pero no te haría sentido. Y para mí cobra sentido cuando conozco la importancia de mi sistema endocrino. Solo conociendo la importancia de este gran sistema que busca, en primer lugar, la homeostasis, es decir, el equilibrio de mi cuerpo. Entonces, si no lo entiendo, si no lo valoro, difícilmente voy a entender que un disruptor hormonal tiene que ver en mi sistema endocrino.
Entonces, antes de pasar a la segunda parte de la plática, que es justo como se titula la del día de hoy, me gustaría solo hacer un resumen rapidísimo. Solicitadas por el sistema nervioso central a través del hipotálamo para decir qué necesita mi cuerpo. Así que las hormonas liberan las sustancias que cada una de mis células entiende como un conjunto de instrucciones para que se lleve a cabo 90% de los procesos internos a nivel celular que mi organismo lleva a cabo. Ahora, ¿qué son los disruptores hormonales? Son sustancias químicas capaces de... Voy a silenciar este micrófono que me estaba distrayendo. Son sustancias químicas capaces de alterar el sistema de producción hormonal y causar diferentes daños e incluso genéticos en mujeres embarazadas, bebés y durante la lactancia. ¿Qué hacen principalmente? Es alterar el sistema de producción. Entonces, como ahora ya sabes que tu sistema endocrino funciona con glándulas y con un órgano que es el páncreas, y que esas glándulas están básicamente regidas por dos, el hipotálamo y la hipófisis, entonces estas sustancias pueden ir a cualquiera. Ya viste que había glándulas que secretaban hormonas sexuales, glándulas que secretaban hormonas metabólicas, glándulas que secretaban hormonas de crecimiento, de maduración y que me ayudaban en cada etapa de mi vida, y que el hipotálamo recibía esa orden del sistema nervioso y coordinaba las demás de la misma manera que la hipófisis. Si nosotros tomamos en cuenta esto, ¿hay alguien que abre su micrófono? ¿Podría silenciarlo? Bueno, ya lo silencié yo. María, ¿te podemos pedir si silencias tu micrófono? Muchas gracias. Entonces, estas sustancias pueden ir a cualquiera de estas glándulas y pueden alterar el sistema que se lleve a cabo de manera correcta la actividad que el sistema nervioso central está solicitando. ¿Cómo funciona? Llegan a nuestro cuerpo y podemos ingerirlos en forma de comida, de polvo, de agua. Podemos inhalarlos a través de gases, de partículas que están flotando en el aire y por contacto a través de la piel. 3 son las fuentes más importantes de tener contacto con un disruptor hormonal. O me lo como, o lo bebo, o lo inhalo, o me lo pongo. Prácticamente son las más comunes. No hay otras, ¿no? Pueden pasar al feto por medio de la placenta y a los bebés con la leche materna. Es decir, que no hay una barrera de protección. Pasa directamente a mi bebé si estoy embarazada y pasa directamente a mi recién nacido si estoy lactando. Algunos de ellos pueden permanecer en el medio ambiente, a esto me refiero, durante muchos años. Y esa es la explicación de que compuestos cuyo uso está prohibido desde hace muchos años, todavía pueden seguir incorporándose a la cadena alimentaria, incluso aunque se esté cumpliendo con la norma. ¿Qué quiere decir? Que si hace 30 años se comenzaron a usar algunas sustancias químicas en la producción de algunas fábricas y de repente hace 5 se prohibió, estos 5 años han seguido estando esas partículas o esos disruptores hormonales en el aire. ¿Cuáles son las reacciones? Pues podemos tener distintos tipos de reacciones, como siempre lo he mencionado, cada organismo es distinto. Y algunos hasta podemos presentar o pueden presentar inmunidad, es decir, no pasa nada al estar en contacto con ese disruptor. Otros pueden ser muy agresivos y manifestarse casi en todos, y otros puede ser que se manifiesten en algunos. Pero puede haber infertilidad. Esta es la primera causa con la que un disruptor hormonal está relacionado. Engordar y no poder perder peso, porque quiere decir que con lo que comentaba hace unos minutos, si engordas y no pierdes peso, ¿a dónde crees que está atacando ese disruptor? Obviamente está atacando a tus hormonas metabólicas, quiere decir que está directamente interviniendo en tus procesos de asimilación de nutrientes y de desechos de toxinas. En el mal humor, quiere decir que estás expuesta o expuesto a un disruptor que va directamente a las glándulas suprarrenales, donde está el cortisol, donde están las endorfinas, donde
está la serotonina. Ahí está atacando este disruptor hormonal. Cuando estás muy cansado, tiene que ver con la hormona del crecimiento y con las hormonas que regulan tu sueño o tu descanso. Cuando estás muy ansioso, quiere decir que también ahí está una importante fuente de disruptores hormonales interviniendo en las glándulas suprarrenales. Cuando no puedes dormir, estos son unos síntomas muy comunes de que hay exceso de disruptores hormonales. Estamos expuestos en cosas similares a los que ven en su pantalla. Pongo arriba los productos de limpieza, porque son los número uno que tienen disruptores hormonales por todos lados, algunos medicamentos, los cosméticos que usamos las mujeres si son ultraprocesados, los plásticos, la comida sumamente procesada. Entonces, si nos lo podemos comer y tomar, si están en el medio ambiente y si están dentro de las cosas que nos podemos untar, pues obviamente van a estar en alimentos, en objetos como estos plásticos, en la contaminación, en el uso de artículos de limpieza, pues, que pueden ser estos que quitan la grasa, que desmanchan vidrios, que destapan los caños, con los que lavamos los trastes, con los que lavamos la ropa, el cloro, el blanqueador de nuestra ropa, artículos de belleza y cuidado personal como cosméticos, antitranspirantes, el rímel, el rubor, con exceso de productos químicos como parabenos, como productos compuestos de derivados del petróleo, nuestro desodorante, muchas cremas con parabenos, repito, medicamentos, muchos son disruptores hormonales. Y las hormonas mandan señales químicas desde el cerebro a los diferentes órganos del cuerpo para que realicen funciones fundamentales en nuestro desarrollo. ¿Qué hacen los disruptores entonces? Intervienen ahí. Y la palabra que más me gusta utilizar para decir qué hacen es suplantar. Quiere decir, se pone en lugar de la hormona como si este fuera el mensajero o la hormona que llevara el conjunto de instrucciones. Lo que hace un disruptor hormonal es imita estrógenos, imita grelina, imita leptina, imita serotonina, imita. Si imita melatonina no podrás dormir. Si imita serotonina, muy pocas cosas te harán sentir bienestar. Si imita leptina, no sabrás cuándo parar de comer. Si imita grelina, no sabrás controlar tu apetito. Entonces, por ejemplo, si imita glándulas suprarrenales como el cortisol, estarás en un estado de alerta y de estrés la mayor parte del tiempo. Eso es lo que hace, de manera muy sencilla de explicar, el disruptor hormonal. Se implanta, poniéndose en lugar de esa hormona, imitándola. Pero como lo está imitando, no lo hace de manera correcta. ¿Por qué? La razón principal es porque el hipotálamo y la hipófisis no los reconoce como hormonas. Y entonces, si nosotros pensáramos que la hipófisis es la que está ahí seleccionando al mensajero, echando ojo a ver a quién selecciona, y de repente tiene estrógenos falsos, son disruptores hormonales, lo selecciona, no hay manera de que complete la función, no lleva el conjunto de instrucciones, no se reconoce, desequilibra el sistema y ocasiona alteraciones graves. Puede ocasionar una pubertad precoz, y aquí me gustaría platicar casos que me ha tocado atender y que agradezco mucho a las personas que tienen confianza en mí, porque su doctor de repente le dice a una mamá de una niña de 7 u 8 años que por culpa de la alimentación altamente procesada, y en el caso que estoy nombrando en específico, por culpa de pollos inyectados con un número importante de hormonas, la niña tuvo disruptores hormonales que provenían de sus alimentos y suplantaron sus hormonas relacionadas con el crecimiento y órganos reproductivos. A los 8 años está experimentando crecimiento de vello en las axilas, crecimiento de vello en el pubis, y está manifestando síntomas de que muy pronto ocurrirá su primera menstruación. ¿Qué quiere decir? Todo el desequilibrio hormonal es ocasionado por un alimento altamente procesado que en su proceso de producción se le añadió al pollo hormonas, porque esta es la manera en la que la industria alimenticia logra que haya más producción de pollos y que el pollo esté gordo y se logran pechugas que la industria alimenticia puede vender muy bien. El pollo es uno de los alimentos más inyectados con hormonas, seguido de los lácteos. Por lo tanto, estos alimentos son disruptores hormonales. Y el ejemplo es este.
A veces un alimento procesado no desencadena en diabetes, no desencadena en obesidad nada más, o en hacerme adicto a los productos procesados. A veces el disruptor hormonal y desequilibra todo mi sistema al grado de que el conjunto de instrucciones que en esta niña deberían haberse presentado a partir de los 12 años se presenten a los 8 años de edad. Y este no es un caso aislado. Se están cada vez presentando más casos de niñas así, de hombres o niños a los 7 años presentando los mismos síntomas que presentan las mujeres. Es decir, crecimiento de barba, de axilas, de vello en la axila, crecimiento de vello en el pubis, y esto nos habla que hay una pubertad precoz ocasionada por el alto consumo o la alta exposición a disruptores hormonales. El cáncer de mama es también muy, muy común ligar el disruptor hormonal con el desarrollo de este cáncer, que a veces lo untamos en un desodorante, lo ponemos en un antitranspirante, o a veces hay trabajos de mujeres que exponen al desarrollo de este tipo de células cancerosas y que vienen de parte de los disruptores hormonales. Cáncer de testículos también es muy común, cáncer de próstata, disminución de la fertilidad, malformaciones en los genitales de los bebés, trastornos del metabolismo como obesidad, sobrepeso, diabetes, problemas cardiovasculares. Esto también es muy común a partir de estar expuestos a disruptores hormonales, alteraciones neurológicas. Esto también cada vez lo veo más. Está muy ligado a nuestra alimentación. Cada vez más niños diagnosticados con déficit de atención a edades muy, muy pequeñitas. Antes era raro, de verdad, raro escuchar esto, pero yo que tengo contacto con niños muy pequeños y que puedo ver los grupos y cómo se presentan cada vez de 3 a 4 personas, niños diagnosticados con problemas de conducta o con síndrome de déficit de atención y problemas ligados a poder poner atención, poder permanecer sentados. Todo esto nos habla de un aumento cada vez mayor a la exposición de disruptores hormonales. Así que aquí vamos a encontrar déficit de atención, hiperactividad. Cada vez hay niños sufriendo de este trastorno con más frecuencia, alteraciones de conducta, Parkinson. Ahora, ¿cómo los identifico? He hablado ya de esto en pláticas pasadas sobre los agrotóxicos, por ejemplo, sobre los químicos y en nuestros productos de limpieza, nuestros productos de cuidado personal. Pero es importante que principalmente los ubiques en los plásticos. Ojalá pudieras hacer este cambio en tu cocina y en tu vida y comenzaras a almacenar tus alimentos en recipientes de vidrio. Estos no son sensibles al cambio de temperatura, mientras que un plástico sí. Y mientras más sea expuesto a cambios de temperatura, es más probable que libere tóxicos que se adhieran a tus alimentos. Pesticidas. Ojalá que esto depende mucho de tu economía, pero si tú pudieras ir comprando alimentos orgánicos y no todos de origen de cultivos convencionales, también te va a ayudar mucho. Hay listas que puedes encontrar en mi página, Patricia Pineda, Cocina Saludable, en Facebook y en Instagram, donde yo pongo la lista de los alimentos más contaminados con pesticidas, para que al menos en esos sí trates de invertir cuando los consumas en que sean de cultivo orgánico. Un ejemplo es que ahí están las fresas, la papaya, las manzanas, son de los alimentos más contaminados. El día que tú compres esos, opta por los orgánicos, en lo que puedes hacer el cambio para que todos sean orgánicos. O simplemente haz pequeños ajustes y no todas las semanas consumas exactamente lo mismo para que tu economía te permita invertirle a los que vale la pena en orgánicos y mientras puedas seguir comprando los otros de cultivo convencional. Los insecticidas y ambientadores del hogar son lo peor. Ten mucho cuidado con estos insecticidas que se pueden usar dentro del hogar, que dicen que no pasa absolutamente nada. Bueno, yo apenas tuve contacto con una niña que presentaba un importante cuadro de infección con temperaturas altísimas y con una baja drástica, de verdad drástica, de sus niveles de hemoglobina. Y tuvo la suerte de encontrarse con una pediatra muy buena aquí en el estado de Puebla, desde donde estoy dando la plática el día de hoy. Y ella
pudo hacer una investigación para darse cuenta que esto no le cuadraba, hasta que llegó a que era el repelente insecticida con la que su mamá ponía en su cama para que ella estuviera alejada de los moscos. Era un disruptor hormonal que estaba en ella, en esa niña, porque los disruptores hormonales pueden moverse dependiendo cada persona. Entonces, a mí podría atacarme en una glándula, mientras que a ti en otra el mismo producto, y a ella estaba debilitando su médula ósea, bajando así la hemoglobina. Entonces, sean muy cuidadosos. No se trata de rociar por rociar productos, son disruptores hormonales. Y repito que siempre hay fuentes naturales, siempre hay opciones naturales. Es más, la opción natural siempre estuvo antes que la procesada. Así que se trata de volver al origen, de volver a lo que consumíamos o a lo que utilizaban, que ahora solemos llamar remedios caseros. Y no es cierto, había ahí tanta sabiduría ancestral y en algún momento el hombre cambió su rumbo y equivocó el camino y pensó que podía ofrecer a través de un laboratorio mejores cosas que la propia naturaleza. Se trata simplemente de recordar cómo lo hacían antes. Antes, cuando había más calidad de vida, menos disruptores y menos padecimientos del tipo que ahora presentamos. Entonces, afortunadamente siempre está la opción natural, que repito, siempre estuvo primero. Y a partir de esa, pues podemos siempre elegir mejor para evitar que estos ambientadores también del hogar, que ahora son muy comunes, que hay en todos lados, en los consultorios, en las tiendas, en las librerías, en nuestra propia casa, en el baño, está en todos lados tratar de ambientar de manera artificial, así por todos lados estamos tratando de que todo huela rico. La cosmética y productos de higiene también hay opciones naturales, esto lo vimos en otra plática, también puedes tomar mejores decisiones. Los alimentos, creo que ahí es donde podemos tener mucho más control que en algunas otras cosas, porque nos estaremos siempre exponiendo a disruptores hormonales, porque no todos queremos cambiar, no todos conocemos esta información, entonces también hay mucho desconocimiento del disruptor hormonal y porque hay muchos flotando en el aire. Entonces es difícil, podemos controlar algunas cosas, pero los alimentos sí. Es lo más fácil de ir cambiando y de modificar, porque yo sí decido qué compro, sí decido qué me llevo a la boca, qué sirvo en el plato de mis seres queridos, y por ahí puedo empezar, porque es la opción más fácil que puedo controlar. Están en los plásticos, concentrados especialmente en los bifenilos o policlorados, los famosos PVC, disruptores hormonales número 1, que tristemente están en los biberones, en las aguas embotelladas, están en los juguetes de bebé. Es muy común el olor de este tipo de juguetes. Yo creo que lo han olido en cualquier juguetería o en el juguete de alguien pequeñito que tengan cerca de ustedes. Está muy presente este olor característico del plástico. Son los que contienen BPA o PC, así es como los van a poder ver. Y la industria que los produce los vende para que sean utilizados en la fabricación de contenedores de alimentos, latas, botellas de agua no reutilizables, botellas de aluminio, los juguetes, biberones. En los pesticidas también. Alrededor de la mitad de nuestros alimentos están contaminados por plaguicidas y pesticidas. Y se pueden producir desórdenes y malformaciones sexuales y también problemas de tiroides con posible impacto en el desarrollo del cerebro. O sea, no es nada bonito con lo que están ligados estos disruptores. Aquí hay muchos de los insecticidas que utilizamos son tóxicos para nuestro sistema nervioso y ahí en su pantalla les pongo lo principal que utilizamos. El famoso insecticida, porque no queremos ver ningún insecto cerca de nosotros, los ambientadores y los famosos aerosoles que hacen la función de repelentes. Se quedan además en el ambiente y luego pasan a ser parte del polvo de la casa con efectos nocivos para la salud. La cosmética, ahí están los famosos palatos, que son estas fragancias, así que nuestros cosméticos están repletos de disruptores. También hay opciones saludables. Puedes maquillarte con cosas que te puedan hacer incluso efectos benéficos en la piel y no solamente maquillarte, sino que obtengas a partir de productos naturales hidratación, lozanía y que no sea nada más el maquillarte con todos sus efectos secundarios. La industria del envasado también, porque contienen plásticos, la conservación de cosméticos porque se usan conservadores, aditivos en plástico, mordederas infantiles también están aquí dentro de estos disruptores,
Los alimentos, obviamente, son los más expuestos a los pesticidas, estos que tienes ahí en tu pantalla. Lechugas, es importante, yo creo que si tienes oportunidad, hagas screenshot, le tomes una fotito a esta diapositiva para que te quedes con la lista de lo que sí valdría la pena que siempre busques orgánico, porque son los más contaminados. Lechugas, jitomates, pepinos, manzanas, el pescado azul. Bueno, esto es lo más contaminado. Aquí sí tendrías que optar por otras opciones o cada 15 días, tal vez, no necesariamente cada vez que hagas tu súper, invertirle a que estos sí sean orgánicos. ¿Qué precauciones seguir para evitar disruptores? Mujeres y niños deben seguir recomendaciones con más cuidado. ¿Por qué? Porque el niño está creciendo y van a manifestarse apenas muchas etapas necesarias en su vida. Y la mujer porque todo el tiempo está en una constante demanda del buen equilibrio hormonal. Así que hay que cuidar los alimentos. Ya que optas por comprar los orgánicos, lava y desinfecta sin químicos. Las famosas gotitas que venden en el supermercado es disruptor hormonal número 1. Así que aléjate de estas gotitas. Hay mejores opciones para desinfectar. Pela las frutas y verduras que lo requieran. Esto quiere decir cuando no estés seguro que sean orgánicos o a veces tu economía no te dio para comprar, por ejemplo, pepinos orgánicos, entonces quita, siempre retira, nunca comas la cáscara. Opta por la lista de la diapositiva anterior, porque sean frutas orgánicas. Elige frutas de temporada. ¿Cuál es la razón? Una fruta de temporada de por sí se da en esa temporada. No solamente está coordinada con lo que tú necesitas, por eso todos los cítricos se dan perfecto desde noviembre hasta enero porque necesitas vitamina C. Entonces, no solamente porque es benéfico para ti, sino porque al ser una fruta que de manera natural se da en esa época del año, no necesita tanto pesticida ni herbicida. Es fuerte, esa es su época ideal para crecer. Si tú consumes fruta que no es de la temporada, lo más seguro es que tenga un excedente todavía, algo extra de pesticidas para que lograran producirlas en temporadas donde no son comunes. Evita el uso de plásticos, el famoso PET. Esta leyenda de PET la puedes ver en la base. Esta no es de plástico, es una botella de vidrio, pero lo voy a usar como ejemplo. En esta partecita, si esta fuera una botella de plástico, aquí estaría escrita la leyenda PET. Por lo general de botellas de refresco, de agua, no son seguras ni para reutilizar ni para recalentar. El HDP, que es un plástico duro, recipientes de jugo, leche y en juguetes, seguro para su uso, pero para rellenar y reutilizar. Es importante que vean la imagen que está del lado derecho, porque ahí están clasificados. Si se dan cuenta, está primero el PET y luego este que les estoy diciendo. Voy con el PVC, que es plástico, eso significa plástico para envolver, también en biberones, no seguro. Su producción libera dioxinas y contiene talatos. Entonces, ahí está como una clasificación, para que sepas más o menos cómo usarlos. Si te das cuenta, voy en el 3, en el PVC, y hasta el momento ninguno ha sido seguro. Entonces, si quieres tomarle también una foto a esta diapositiva o quieres ver la plática cuantas veces sea necesaria para tomar tus notas, estos son plásticos que hay que identificar. Repito que los encuentras por lo general en la base del recipiente. LDP, ya lo viste, es el número 4. Plásticos flexibles, bolsas de súper, aquí están las famosas Ziploc, seguro para su uso en alimentos. Entonces, ahí tienes una opción, segura para uso en alimentos. El número 5, el PP. Plásticos duros, pero flexibles, recipientes, el más seguro para alimentos y bebidas. Así que aquí toma nota. El número 5 en cualquier recipiente de plástico que estés utilizando, si tiene el número 5, es el más seguro para que guardes alimentos y bebidas. El PS, plásticos opacos, cubiertos, desechables y unicel, no seguro, no seguro. Libera estireno, difícilmente reciclable. Mucho cuidado con el número 6. Otros, el número 7, que no se han logrado clasificar o no caben dentro de ninguno de los anteriores. Todos los plásticos restantes que contienen melamina, policarbonato y los nuevos bioplásticos tampoco son considerados seguros.
Los peores, en resumen, el 3, el 6 y el 7. Mucho cuidado, PVC, PS y los otros. Esas figuras las vas a encontrar en los recipientes, así tienen que estar, como yo te las estoy poniendo aquí en la pantalla, las puedes identificar en tus recipientes. Evita el uso de microondas, usarlo pues genera gran cantidad de toxinas cancerígenas para el organismo y lo hace inmediatamente un disruptor y hace que esa radiación electromagnética generada por fricción en las moléculas provoca cambios en tu comida. Entonces es prácticamente comerme nada después de haberlo metido al horno de microondas. ¿Cuánto puede perder nuestra comida? Mira, aquí te voy a poner un ejemplo. Si tú calientas un brócoli en el horno de microondas, va a perder 97% de sus antioxidantes. Ya te estarías comiendo prácticamente nada. Si metes ajo, se desactiva la linasa, que es la sustancia activa que posee todos los beneficios del ajo. Si calentara leche, pierde del 30 al 40% de su vitamina D. En cuestión de vitaminas, la leche ha perdido todo si la metes al microondas. Otra solución es que, para alejarte de los disruptores, es que almacenes frutas y verduras en vidrio. El plástico es sensible, repito, a los cambios de temperatura. Yo no confiaría en ninguno, aunque salieran bien clasificados. Lee las etiquetas, esto es muy, muy importante. Lee las etiquetas de juguetes y si es necesario, recuerda que si encuentras 3, 6 y 7, no lo lleves, no es necesario porque tu hijo lo va a chupar, se va a exponer a él, sus partículas van a estar flotando por tu casa. Los chupones, muy importante, que esos chupones no contengan ninguno de estos plásticos. Mordederas, checa muy bien que en la mordedera no venga el 3, el 6 o el 7. Biberones, y aquí pongo, asegúrate que no están fabricados con eso. Es muy importante que transportes tu agua en botellas de vidrio, esto te va a ayudar muchísimo, siempre lo recomiendo, el agua va en vidrio, ahí no voy a estar exponiéndome a que el plástico sensible a la temperatura suelte sustancias tóxicas que actúen como disruptores. Cocina con acero inoxidable o hierro forjado, estas son las mejores opciones. El acero debe tener la leyenda 18/10. Si encuentras un vendedor o si encuentras el acero, así como revisarías el vidrio, te invito a que revises el acero. Y por atrás, como si fuera una etiqueta, ahí vas a encontrar 18/10. Este es el acero para cocinar. Es la aleación segura para cocinar alimentos. En la base debe tener un dedo de grosor. O sea, esto quiere decir que si mi olla tiene una base aquí, debe haber 2 dedos de grosor. De esta manera. Y eso me hablaría de 2 dedos de grosor. Y en la base 18/10 me está hablando de una aleación perfecta para cocinar. Cuida tu contacto con los tickets de compra. La tinta está compuesta de un material térmico altamente tóxico. Desocúpalo y deshazte de él. Lo que ibas a usar y ya, nada más. Evita llevarte las manos a la boca u ojos después de haber tocado esa tinta que está en estos tickets que nos dan cuando entramos a un estacionamiento, cuando compramos algo. Entonces, ten mucho cuidado. Este es un disruptor hormonal que pasamos mucho por alto. Evita que los niños lo jueguen o entren en contacto con la tinta. Ventila tu casa frecuentemente. Permite sacar el polvo acumulado en restos de químicos de productos de limpieza, detergentes, insecticidas o ambientadores. Yo te sugiero que dejes abiertas las ventanas al despertar en cuanto puedas unas 6 horas y después comiences a cerrar. Esto permite, como dice ahí, que todo lo que tú estás usando como un disruptor hormonal y que a veces no lo sabes, pues se ventile, de alguna manera salga de tu casa. Esta es la plática que preparé el día de hoy. Espero les haya gustado y les sirva mucho. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto lo puedo leer. De todas maneras, esta plática se transmite en Facebook, a los que les agradezco mucho que se conecten. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir ahí en los comentarios, pueden seguir mis redes sociales o con mucho gusto los leo. Pues creo que no hay ninguna duda. Muchas gracias, espero les haya gustado y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias a ti, Marta, por conectarte de nuevo. Muchísimas gracias y que sea un bonito fin de semana ya que estamos a la mitad. Bonita tarde.